Con gran intensidad se vive la última semana previa a las elecciones en Estados Unidos, con el empate técnico entre los candidatos Kamala Harris y Donald Trump. El lenguaje se ha intensificado y en medio se encuentran los votantes de la comunidad latina, que ven mensajes de racismo, pero también les preocupa el futuro económico. ¿Quién traerá el voto decisivo en una contienda tan cerrada? Así se vive el panorama preelectoral. Hoy es martes 29 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, algunas noticias del día que son muchas noticias políticas. Radican de manera virtual la ponencia de la reforma de la salud en el Congreso. Se preguntan si se tuvieron en cuenta las observaciones de los actores del sector. El documento consta de más de 500 páginas y se entregará en físico en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes este martes. Recordemos que este es el segundo intento de reforma a la salud. En este había mucha expectativa de estos representantes del sector porque se habían reunido previamente, pero en octubre, a principios de octubre, se había instalado una mesa técnica en el Congreso con casi todos los integrantes claves del sistema, en donde persistían múltiples inquietudes sobre el texto de ponencia y los posibles consensos a los que pudieran llegar entre todos. Porque, entre otros, insisten en que, por ejemplo, dicen la reforma en su estado actual no aborda los problemas coyunturales del sistema de salud y podría poner en riesgo la protección individual al derecho a la protección, a la salud y a la protección económica de los hogares colombianos, así como la integralidad y de la atención y la claridad sobre la responsabilidad de sostenibilidad financiera del sistema, dijeron a través de un comunicado el pasado 10 de octubre. Por falta de quórum se suspendió el debate de reforma del Sistema General de Participaciones que se llevaba en el Senado. Se aprobó una ponencia positiva, pero la mayoría de senadores abandonó el recinto y no se avanzó en el articulado. Este Sistema General de Pensiones, o por su sigla SGP, puso en la misma orilla algunas de las voces más críticas del Congreso con el gobierno nacional y al mismo presidente Gustavo Petro. Sin embargo, pasó de agache en sus primeros 5 de 8 debates el proyecto de acto legislativo que ha estado en la agenda pública de la última semana de cara a ese sexto debate que era el que se intentaba llevar. La razón es que hay voces que lanzaron advertencias sobre las consecuencias negativas de aumentar las transferencias a los departamentos hasta un 46%. En el momento en el que grabamos este episodio queda una semana para las elecciones en Estados Unidos, que ha sido una de las elecciones más cerradas en la historia reciente de ese país y que enfrenta a Kamala Harris por los demócratas y a Donald Trump por los republicanos. Hemos visto a lo largo de las últimas semanas cómo la competencia está tan cerrada que el empate técnico es claro. Y esa diferencia está en manos de muy poca gente. Dicen que si un comediante hiciera un chiste y ese chiste se volviera viral, podría ser quien decida quién es el próximo presidente de Estados Unidos. Así está la situación. Pero quisimos consultar a Stephanie Chavarría, editora de la sección internacional del Tiempo. Stephanie, bienvenida. Hola Carlos, un gusto estar aquí en, como dice usted, pues una semana bastante intensa y desafiante, por supuesto, para las emociones no solamente de Estados Unidos, sino del mundo occidental y en general. ¿Cómo ve usted ese empate técnico? Es decir, estamos en manos de que cualquier persona podría decidir el próximo presidente de Estados Unidos. Pues eso para mi lectura, pues particularmente dice que todo puede pasar, que realmente en este momento no hay ninguna personalidad ni ningún experto pues que se atreva a decir que
la balanza está más inclinada de un lado del otro. La ventaja que tiene en este momento Donald Trump es que en los recientes sondeos, particularmente el del Financial Times y el de Siena College con New York Times, que recordemos que son los que mayor población abarcan en el territorio, pues le dan una ligera ventaja de puntos porcentuales, pues que básicamente eso en la práctica se traduce en que es el margen de error de cualquier encuesta y por lo cual todo está abierto y que en este momento pues la contienda por la Casa Blanca está más caliente y estrecha que muchas veces dicen en todos los tiempos. El fenómeno Kamala Harris. Vimos cuando se anunció su campaña cómo creció el anuncio y el respaldo de una manera impresionante, pero pareciera que hubiera llegado hasta cierta cúspide, como que no avanzara más de ese crecimiento. ¿Cómo entender ese panorama de lo que ha sido la candidata Kamala Harris? Kamala Harris sin duda ha tenido que sortear dos momentos claves. Como vemos, cuando reemplaza a Joe Biden, toma las riendas de la candidatura, se elevan los números de los demócratas, se vuelven a ilusionar después de ir casi que 5 puntos porcentuales debajo de Trump cuando Joe Biden pues cometió este serio descalabro en medio del primer debate en el que se enfrentaron y en ese momento pues surge esa motivación y esperanza. Sin embargo, lo que hemos visto en el último mes son varios factores. El primero, pues hay que decir que después del debate en el que se enfrentaron Kamala contra Donald Trump, pues aquí quedó demostrado la capacidad, la sagacidad, la juventud y sobre todo la buena postura que tuvo Kamala versus un Donald Trump un poco más desubicado por momentos y cayendo pues en la misma lógica de mentiras que intenta difundir de otras maneras, pero pues viéndose en medio de las pantallas de todo el mundo. Así que desde ahí pues vemos cómo esa situación que jugó en contra de Donald Trump se convirtió en un trampolín de falsas noticias, de desinformación, de datos muy tendenciosos que están circulando en particular en esos estados, que son 7, que serán los definitivos para dar a conocer el ganador y que en este caso pues está plagado de ese tipo de contenido a través de redes sociales, lo cual ha hecho que ese pequeño margen cada vez se estreche más por cuenta realmente en gran parte de esta campaña de desinformación. Y para ello, pues Harris intentará sacar ventaja a esas igualdades de encuestas, celebrando este martes, cuando falte exactamente una semana, en el corazón de la capital estadounidense, la elipse de la Explanada Nacional de Washington, pues su mitin de cierre con el que espera dar un discurso que convenza a aquellos que siguen dudando entre quién votar. Y ahora Donald Trump. Hemos visto un candidato que en las últimas intervenciones ante su público, ante su audiencia, ha incrementado la hostilidad de los comentarios. No solo él, además, sino quienes lo acompañan en los mitines. ¿Cómo ver también este punto de la campaña Trump? Desde mi perspectiva es un Donald Trump que es coherente con la campaña que ha decidido ejecutar para llegar de nuevo a la Casa Blanca. Recordemos que le apuesta a un discurso agresivo, que ofreció justamente un discurso este domingo en el Madison Square Garden de Nueva York con más de 20,000 personas y ahí pues participaron varios ponentes con proclamas racistas, misóginas e incluso pues lo que mencionaba al principio de este episodio, la más sonada de las palabras del presentador y comediante Tony Hinchcliffe, quien habló particularmente sobre la isla de Puerto Rico, señalándola de una isla flotante de basura en medio del océano. Por supuesto, pues desató toda una ola de reacciones entre varios artistas como Jennifer López, Ricky Martin, el mismo Bad Bunny, y de ahí pues que eso demuestra, y este ejemplo del comediante, pues lleva al límite esa estrategia de decir cualquier barbaridad con tal de convencer a un electorado que parece dispuesto realmente no a creerse las mentiras, sino a elegir a quien se vea más dispuesto a defenderlos o que busque convencerlos de que los va a defender de amenazas que por supuesto ellos mismos han instaurado, como que los migrantes le roban los empleos a los estadounidenses o pues incluso señalar que se comen a sus mascotas. Tremendo eso. Y hablando del votante latino, ¿cómo se ve ese espectro de los votantes latinos en este momento? Esta comunidad latina realmente también está muy dividida. De los 7 estados que son claves para la elección de presidente, en 5 de ellos los latinos son la segunda fuerza con mayor capacidad de voto.
después de los estadounidenses. Así que eso pues habla de la importancia que tiene el voto latino en estas elecciones en particular. Y realmente, así como el resto del país, la balanza parece dividida por la mitad. Hay quienes apoyan a Donald Trump, consideran que están a favor paradójicamente de políticas antimigratorias, de que no se le conceda la green card a nadie más, que no se abra la puerta de asilo o de refugiado en medio de, por supuesto, las crisis que enfrenta el mundo. Y por otro lado, pues están quienes apoyan una perspectiva de Kamala Harris, en donde, por supuesto, los demócratas siempre han estado más alineados con políticas que están conllevadas a los subsidios, a los apoyos, a ayudarlos pues realmente en ese crecimiento de salir de la pobreza o de situaciones bastante complejas. Sin embargo, también hay un hartazgo de esa parte de la comunidad latina que siente que el gobierno actual le falló. Kamala Harris tiene que lidiar con esa perspectiva porque los números realmente son opuestos y se habla de que Estados Unidos en los últimos 3 años ha tenido una mejora económica significativa, pero hay una clase en particular, esa clase media-baja, que no ha visto un despegue y un despunte y se sienten pues mucho más cómodos cuando estaban en manos de Donald Trump en medio de la pandemia. Estefanía, ¿quién va a ser el votante definitivo? ¿Cuál va a ser ese voto definitivo? ¿Va a ser acaso ese estadounidense que se levanta ese día de las elecciones y dice, bueno, decidamos por quién vamos a votar? Es decir, aquel totalmente indeciso hasta este punto. Pues en ese caso realmente habría que hablar de esos 7 estados clave que se habla de, pues que definirán la elección y como hablábamos, los latinos juegan un papel sustancial en 5 de ellos, particularmente en Pensilvania. ¿Qué decir de estos estados? Pues estados en donde hay pequeñas empresas, zonas de trabajadores, esta clase obrera en algunos casos que ha trabajado arduamente y por generaciones por salir adelante, digamos, en esas perspectivas. Y ahí, pues, en ese general, pues, tenemos especificidades, Arizona, pues, siendo uno de los estados cuya población se ha duplicado, siendo el que más ha crecido desde los años 90, y 1/3 son latinos de origen hispano, lo que nos habla, pues, justamente de esa diversidad, pero como, pues, viene aclarado, así como de diversos son los latinos que tienen derecho al voto en Estados Unidos, pues es en general la población sobre esas perspectivas también, pues hay que ver si son estados fronterizos, cómo han cambiado a lo largo de los años y, por ejemplo, también otros que antes, como Florida, consideraban totalmente ganados los demócratas, pues viraron, se tiñeron de rojo y en las últimas 2 elecciones pues han votado por los republicanos. Entonces, realmente definir o decir que hay un grupo de la población específico que va a ser el que elija al nuevo presidente o presidenta de Estados Unidos podría llegar a terminar siendo cualquier respuesta. Y en eso habrá que decir que ese puñado de votos de quienes, como usted lo menciona, se levantan ese día y deciden ir a votar, serán en los que se defina el futuro de Estados Unidos. Y finalmente, Estefan, el panorama que se viene, es decir, en una semana sabremos cuál es la línea que va a seguir Estados Unidos, una u otra que pueden ser muy diferentes, con respecto a temas trascendentales de agenda internacional. Y asimismo, cómo nos va a ir a nosotros ahí. Totalmente de acuerdo y por eso estas elecciones no solamente tienen con el credo en la boca a los estadounidenses, sino al mundo entero. Hablando de política exterior, pues ambos candidatos deberán abordar conflictos internacionales urgentes, como lo es la guerra en Ucrania, las tensiones en Medio Oriente y la creciente rivalidad con China. Por supuesto, Harris parte como vicepresidenta, ya está inmersa en las dinámicas y en esa línea que ha establecido el presidente Joe Biden, mientras que Donald Trump pues tendría que demostrar cómo planea ejecutar este tipo de políticas cuando ya pues nos ha demostrado con sus promesas que no apoyaría más a Ucrania, como sí lo haría con Israel. En eso pues también tenemos el tema de la polarización política, de la gobernanza, con quiénes se van a aliar. Habrá un romance, entre comillas, entre Putin y Trump. ¿Qué papel va a jugar o va a terminar desencadenando Nicolás Maduro cuando lo que se prevé es que en ambos escenarios tendría más sanciones y más mano dura, aunque se espera que con el republicano fuera más severa. Y así, pues, por supuesto, estos temas llevan inclusive a pensar si Donald Trump, en caso de ganar, se mantenga en las distintas organizaciones, llámese Naciones Unidas o la OTAN, las cuales pues ha criticado seriamente y pues desde ya ha prometido
que en cuanto al cambio climático se retirará de cualquier mesa que busque apoyos, recordando que es un negacionista el fenómeno. Así que lo que vemos son también ideologías, posturas y formas de ver distintas, una muy continuista con el proyecto que ya han emprendido los demócratas hace 4 años y otra que no promete ni siquiera regresar a lo que antes fue, sino llegar a ser totalmente radical con el sistema. Estefanía, un apéndice a este episodio que tiene que ver con la Franja de Gaza y la decisión de impedir el acceso de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas. ¿Cómo entender este punto neurálgico de este conflicto en el que pues muchos de los refugiados son palestinos? De acuerdo, el Parlamento israelí votó a favor de prohibir la Agencia de las Naciones Unidas, que recordemos lleva casi 8 décadas de antigüedad proporcionándole los servicios esenciales a los refugiados palestinos, y esto pues por supuesto podría tener consecuencias devastadoras para millones de palestinos que en este momento viven la ocupación israelí, que el pasado 7 de octubre cumplió 1 año. En ese sentido, pues por supuesto, lo que estiman con esta aprobación es que se restrinja severamente la actividad de la agencia de la ONU, que recordemos que es UNRWA, que hace unos meses estuvo también envuelta en un escándalo donde se les señaló a varios de sus funcionarios de ser aliados del grupo terrorista Hamas. Sin embargo, tras una serie de investigaciones y en particular lo que desencadenó esa situación o decisión, y es el retiro de la ayuda con la que se mantiene esta agencia, que recordemos pues que está auspiciada y patrocinada por distintos países que integran Naciones Unidas, pues fue retirado por varios meses en los cuales la ayuda no llegó a Palestina, lo que ocasionó por supuesto que en la Franja de Gaza se masificaran las personas que terminaron perdiendo la vida por cuenta de esta situación. Por supuesto, la medida ya ha sido criticada por distintos países, entre ellos Alemania, España, Noruega, Eslovenia e Irlanda, que condenaron pues la prohibición de la operación de esta agencia, y lo que se estima es que Israel pues ha puesto durante mucho tiempo a la agencia en una situación de duda, de querer que salgan, de que no ayuden pues realmente en este campo de batalla, mucho antes por supuesto de que se desatara la última situación, y desde que comenzó la guerra en Gaza pues la intensa campaña de deslegitimación contra el organismo se ha vuelto mucho más intensa, hasta que, aprovechando que ya tiene gran parte del territorio dominado después de 1 año de guerra frontal, pues espera poder presionarlos para que salgan, ya que no van a tener un respaldo de seguridad de las fuerzas israelíes. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.